Amados hermanos en Cristo, Dios nos pide en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, que nos abstengamos de toda forma de maldad. Para llegar a ser justos y rectos, tenemos que desechar incluso la más mínima maldad. Si tiene maldad en su corazón, que es lo opuesto a la bondad, que es la misma esencia del corazón de Dios, Él no responderá a sus peticiones ni lo bendecirá. A medida que deseche toda forma de maldad, su corazón se llenará de bondad y en el grado en el que recupere la imagen perdida de Dios, su fe será mayor. Hoy hablaremos del orgullo, que es uno de los mayores obstáculos que le impedirá llegar a ser justo e íntegro, y que igualmente imposibilitará que Dios responda a sus oraciones y lo bendiga. Asimismo, veremos la incidencia del orgullo en el crecimiento de su fe. Por definición, orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hasta sus propios méritos, lo cual lo lleva a creer que es superior a los demás. Es un estado emocional de sobrevaloración de sí mismo. La gente del mundo otorga un valor significativo al orgullo. Si no tiene algo por lo que debe enorgullecerse, su vida pierde sentido. Sin embargo, ese sentimiento desordenado del orgullo a menudo trae consecuencias nefastas en la estabilidad de la familia e incluso en la misma sociedad. Algunos fracasan por aferrarse a su orgullo. Otros disfrutan de la prosperidad como resultado de renunciar a su orgullo. Sedequías, el último rey del reino del sur de Judá, ignoró la profecía que Dios le había enviado a través de Jeremías y se obstinó en hacer su voluntad creyendo saber más que Dios. En aquel entonces, los israelitas habían sufrido ataques de parte de pueblos gentiles debido a que habían pecado y se habían alejado de Dios. Por eso, Dios le advirtió al pueblo de Judá que se rindiera sin pelear a Nabucodonosor, rey de Babilonia. No obstante, Sedequías no obedeció, se aferró a su orgullo y el resultado fue un total desastre. La ciudad de Jerusalén fue asediada por el ejército de Babilonia durante un año y medio. Toda la población sufrió por la grave hambruna que asolaba la ciudad. Cuando el ejército de Babilonia derribó los muros de Jerusalén, el rey y sus soldados intentaron huir, pero fueron capturados. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia del rey, y el ejército de Babilonia prendió fuego al templo del Señor, al palacio real, a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes y nobles de Judá. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, encerrándolo hasta su muerte. Sabiendo lo que iba a acontecer, Dios le dijo al rey Sedequías la forma de evitar esa catástrofe. Le dijo que se rindiera. Sin embargo, por orgullo, el rey actuó siguiendo su voluntad y tuvo que enfrentar esas desastrosas consecuencias. Condujo a su familia y a toda la nación a la destrucción. El caso del rey David fue totalmente diferente. Cuando David se ganó el amor del pueblo por su valentía, el rey Saúl tuvo celos de él e intentó matarlo. Cegado por el odio, arrasó el pueblo de Nob, donde David se había escondido, matando incluso a los sacerdotes que vivían ahí. Debido a la feroz persecución de Saúl, David tuvo que huir a tierra de los filisteos y llegó al pueblo de Gad, donde Aquis era rey. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. David los había derrotado en varias batallas. Naturalmente, los consejeros de Aquis sospecharon de David. Sabiendo esto, David se comportó como un loco ante el rey Aquis. Para fingir que no podía hacerles daño, David se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva corriera por su barba. Al ver esto, el rey lo dejó libre. Al actuar sabiamente, David evitó una situación en la que bien podría haber muerto. Esto fue posible porque David depuso todo orgullo. En realidad, David era un hombre valiente y audaz. Había derrotado al gigante Goliat, ante quien todos temían. Había salido victorioso en muchas batallas y se había ganado el respeto y el amor del pueblo. No obstante, en ese momento estaba siendo perseguido por el rey Saúl y necesitaba un lugar donde refugiarse, al menos temporalmente. Ni siquiera estaba seguro si iba a salir con vida de esa situación. Si hubiera sido orgulloso, no podría haber hallado la salida. Sin embargo, dejó de lado todo orgullo y fingió estar loco. De esa manera, aceptó su situación y se humilló. Al salir bien librado de esa dificultad, pudo prepararse para afrontar el futuro. Si no se hubiera rebajado fingiendo estar loco, los filisteos lo hubieran asesinado.
Ese hubiera sido el triste y absurdo final del rey David. Al renunciar a todo orgullo y haber superado con sabiduría ese peligro, más tarde llegó a ser el rey más grande en toda la historia de la nación de Israel. Hermanos, los animo a que examinen su forma de vida y vean si han sido arrogantes y orgullosos ante Dios, y, si llevados por esa soberbia, han cometido alguna maldad. ¿Se imaginan lo arrogante del ser humano que incluso insiste y se obstina en su actitud de orgullo ante el Dios Todopoderoso? Si no desecha esa actitud, su soberbia se revelará de diversa manera, sea en su comportamiento o pensamiento. Por ejemplo, hay quienes piensan que por su posición social y autoridad tienen que aparentar seriedad y santidad externas. Por eso, no claman al orar ni tampoco danzan durante la alabanza. Otros creen que por ser serios son más santos. Por eso, no se muestran alegres durante el culto. Creen que comportándose de esa manera aparentan más autoridad o posición. Hermanos, si en verdad alaban y le oran a Dios, ¿podrían mostrarse orgullosos ante Él? Como confesó el rey David, bueno me es haber sido humillado. Les pido que examinen si han sido orgullosos en su vida cristiana. En el pasaje bíblico de hoy, vemos a la mujer sirofenicia, quien, por humillarse y dejar de lado su orgullo y confesar su fe, el Señor respondió a su petición. Esto aconteció cuando el Señor fue a la región de Tiro y Sidón. La mujer, dice el pasaje, tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio y, arrojándose a sus pies, le rogaba al Señor que expulsara el demonio de su hija. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia o cananea. No obstante, el Señor no le respondió. Como la mujer continuaba implorándole, los discípulos le pidieron que la despidiera, porque los estaba molestando con sus súplicas. Entonces, el Señor le dice a la mujer, fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de esa respuesta, la mujer se humilló aún más e insistió rogándole. Esto lo leemos en Mateo capítulo 15, verso 25 que dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. A pesar de ese ruego, el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora bien, ¿cree usted que, con esta respuesta, que parecía ignorarla por completo, ella se sintió herida en su orgullo y se fue enojada con el Señor? ¿Cómo cree que reaccionó la mujer? Se los digo. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Impactado por esa respuesta, el Señor reconoce y elogia a la mujer diciéndole en Mateo capítulo 15, verso 28. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y añade, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Dice la escritura que cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. Por esa confesión de fe, el Señor respondió a la petición de la mujer. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor, quien era extremadamente gentil, la comparó con un perrillo? El Señor le habló de esta forma para comprobar si en realidad la mujer tenía la medida de fe necesaria para responder su petición. Al humillarse completamente, la mujer pasó la prueba. Su único anhelo era la sanidad de su hija. No le importaba su orgullo ni nada. Lo único que le interesaba es que el Señor respondiera a su petición y sanara a su hija. Con el anhelo que el Señor le concediera su deseo, la mujer hizo esa confesión de fe. Hermano, hermana, ¿desea que Dios lo sane de alguna enfermedad o responda a alguna petición? ¿Desea salir de deudas y que Dios lo prospere financieramente y lo bendiga en otras áreas de su vida? Si es así, lo animo a que se despoje de todo orgullo y de todo pensamiento carnal. En tanto tenga orgullo y arrogancia, desobedecerá lo que no concuerde con su forma de pensar y no podrá cultivar verdadera fe. Por el contrario, si desecha toda soberbia y altanería y obedece la voluntad de Dios, a pesar que vaya en contra de su razonamiento, podrá cultivar fe espiritual y Dios responderá rápidamente sus peticiones. Podemos confirmar esto al leer el pasaje que trata de la sanidad del general Naamán. Naamán era general del ejército de Siria, tenía gran autoridad y poder, pero vivía atormentado porque era leproso.
Sin embargo, un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y estaba al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora que, si el general iba donde el profeta de Dios en Samaria, sanaría de su lepra. Con esa sinceridad de corazón, Naamán creyó y se dirigió a Israel. Partió en un largo trayecto para ver a Eliseo, llevando consigo grandes cantidades de oro, plata y ropa. Pero, ¿qué sucedió? El profeta Eliseo ni siquiera salió a verlo. Solo envió a uno de sus criados para decirle que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán y sanaría de su lepra. Naamán, un distinguido general de una gran nación, debía haberse sentido muy herido en su orgullo. Al principio, se molestó y quiso volver a Siria. En ese momento, sus siervos le aconsejaron que obedeciera al profeta diciéndole, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Al oír esto, el general dejó de lado su orgullo y cambió de parecer. En obediencia a la palabra del profeta, se zambulló 7 veces en el Jordán. Y algo asombroso ocurrió. Sanó completamente de la lepra y su carne, dice la escritura, se volvió tan suave como la de un niño y quedó limpio. Hay momentos en los que Dios permite ciertas pruebas precisamente para bendecirnos y responder nuestras oraciones. En esas circunstancias, deberá renunciar a todo orgullo y despojarse de todo pensamiento carnal. Solo entonces podrá obedecer completamente a Dios y con esa fe espiritual, Dios lo bendecirá. Los que son justos, rectos y perfectos son los que se humillan. En otras palabras, humillarse, dejando toda altanería, es un acto de verdadera fe espiritual. Si el general Naamán se hubiera empecinado en su altivez y no hubiera obedecido al siervo de Dios, no habría sanado. No obstante, como Naamán creía que iba a sanar por la oración del siervo de Dios, pudo dejar toda petulancia y soberbia y obedecer perfectamente. Así, Dios le respondió, hermanos, los desafío a que superen con éxito toda prueba de fe. El orgullo le impedirá cultivar fe espiritual. Espero que, rápidamente, desechen toda maldad, orgullo y malos sentimientos de su corazón, y que, de ahora en adelante, solo hagan declaraciones de fe que agradan a Dios. Lo mismo sucedió con Daniel. Como se humilló y se despojó de todo orgullo, fue grandemente bendecido y honró de esa manera a Dios. Esto ocurrió cuando Daniel servía al rey Darío. Daniel era uno de los 3 gobernadores que el rey había nombrado para que supervisaran el reino. Sin embargo, el rey confiaba más en Daniel. Celosos por esa preferencia, los otros funcionarios tramaron un plan maquiavélico para matar a Daniel. A pesar de darse cuenta de esto, Daniel no los delató ni molestó al rey. No peleó con nadie, ni se enojó por nada. Incluso, al enfrentar esos problemas, puso todo en manos de Dios y se sometió a su voluntad, sin lamentarse ni quejarse. Hermano, si un funcionario que goza de la confianza y el favor del rey tiene algún problema, lo más lógico y natural es que le pida ayuda al rey. No obstante, Daniel no denunció ese complot al rey. Y es que Daniel no confiaba en el hombre, sino que actuaba con fe y por fe. Confiaba solo en el Dios Todopoderoso. Por esa conspiración, Daniel terminó siendo arrojado al foso de los leones. Incluso, ya estando en el foso de los leones, no guardó resentimiento alguno contra el rey. Pregúntese, ¿usted cree que Dios, al ver esa fe y esa bondad de Daniel, se hubiera quedado impávido sin hacer nada por su siervo? Como Daniel hizo lo que más agradaba a Dios, Dios, a su vez, hizo que esos leones feroces y hambrientos, dispuestos a devorar hasta los huesos de cualquiera que cayera en ese foso, no le hicieran daño alguno. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, el rey, que apreciaba y quería a Daniel, fue apresuradamente al foso de los leones y lo llamó a voces diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Si Daniel hubiese tenido el más mínimo resquicio de orgullo o de malos sentimientos, hubiese guardado resentimiento o se hubiese quejado contra el rey. Sin embargo, no lo hizo. Tan solo respondió, oh rey, vive para siempre. Le dijo que Dios había enviado a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no le hiciesen daño. El rey, lleno de alegría, mandó sacar a Daniel del foso y emitió un decreto glorificando a Dios. Luego, mandó traer a los que habían acusado a Daniel e hizo que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres.
Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. De esta manera, Dios prospera y bendice a quienes confían y dependen completamente de Él y no tienen nada de orgullo ni maldad. Es tal como leemos en Proverbios capítulo 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hablemos ahora del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 6 leemos: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tal como vemos, Pablo tenía muchas cosas de las que podía jactarse. No obstante ello, nunca lo hizo. Jamás se exaltó a sí mismo, solo exaltó a nuestro Señor. Y en Primera de Corintios capítulo 15 versos del 9 al 10 dijo lo siguiente: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al decir que era el peor de todos los pecadores, se humilló por completo. No confiaba ni se jactaba de su conocimiento ni autoridad. Incluso mientras sufría de persecuciones y dificultades, siempre estuvo gozoso y agradecido al Señor. Dios vio su justicia y le otorgó un extraordinario poder para que pudiera testificar del Señor haciendo prodigios y señales. Esto lo podemos hallar en Hechos capítulo 19, verso 12, que dice: De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo no se volvió arrogante porque ya había alcanzado la santidad y mostraba prodigios del poder de Dios. Solo glorificó a Dios y al Señor. Nuestro Señor, como Hijo de Dios, vino a esta tierra para salvar a toda la humanidad, manifestando señales y milagros extraordinarios. Por sus enseñanzas y la manifestación de su poder, muchos lo siguieron. El Señor, de haber querido, bien podría haberse jactado de sí mismo, pero siempre dio toda la gloria solo a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 49 al 50, el Señor dijo: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor honró solo al Padre. Incluso, siendo el Hijo de Dios, se humilló totalmente ante Dios. Este acto de inconmensurable humildad se manifestó en su crucifixión. Filipenses capítulo 2 versos del 6 al 8 menciona: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Incluso nuestro Señor, quien es Rey de reyes y Señor de señores, se humilló a sí mismo, viviendo una vida de completa obediencia. Si el Señor hubiera tenido el más mínimo resquicio de orgullo, no podría haber orado para que Dios perdonara a aquellos que se burlaban de él en la cruz, diciéndole que se salvara a sí mismo, tal como había salvado a otros. Sin embargo, debido a que no tenía nada de orgullo, solo buscó en silencio la voluntad de Dios y obedeció hasta el punto de la muerte, convirtiéndose así en nuestro Salvador. Por eso, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y sigue su camino, deberá despojarse de toda arrogancia y soberbia. Ahora bien, el hecho que no se comporte con arrogancia ni menosprecie a otros no significa que haya desechado el orgullo. En una determinada situación, podrá sentir que han herido su orgullo. Por ejemplo, digamos que ha hecho su mejor esfuerzo por hacer algo y, sin haber hecho algo malo, le han llamado fuertemente la atención.
Si aún tiene algo de orgullo, se sentirá ofendido y molesto. No obstante, si ya no tiene soberbia, examinará su corazón y verá por qué lo han reprendido. No guardará resentimiento ni malentenderá la situación. Proverbios capítulo 13, verso 10 señala, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Una pregunta, ¿cómo se sentiría si alguien lo ignora? De seguro que se molestaría, incluso si es alguien de mayor autoridad. Imagínese entonces, ¿cómo se sentiría si es alguien sin autoridad? ¿No se enojaría si hieren su orgullo? ¿No le pagaría con la misma moneda? Si es arrogante, deseará ser exaltado y que lo sirvan. Sin embargo, Mateo capítulo 18, verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Mateo capítulo 23, verso 11 añade, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así que, hermano, deseche rápidamente todo orgullo inútil y negativo. Con esto concluyo. Amados hermanos, hoy hemos hablado de la mujer sirofenicia que hizo esa confesión de fe y de humildad, y Dios le respondió. Este es un buen ejemplo a seguir. Deberá hacer esta misma clase de declaraciones de fe. Sin embargo, no solo basta hacerlo de palabra. Si su corazón no está lleno de verdad y bondad, no tendrá la seguridad de hacer esa confesión de fe. La mujer pudo decir esas palabras positivas no solo porque quería que su hija sanara. Como tenía un corazón humilde y recto, pudo responder de esa manera. No lo hizo porque ya había planeado decirlo. La hizo porque su corazón era bueno. Este es un buen ejemplo de por qué el justo vive por fe. Si su corazón está lleno de verdad, podrá declarar y actuar en fe en cualquier circunstancia. Si acciona con maldad y arrogancia y es orgulloso, no reaccionará de forma humilde ante un problema. Si vive una vida íntegra y recta, incluso si enfrenta problemas o dificultades, siempre responderá con bondad y rectitud. Por eso, les pido que desechen rápidamente toda forma de maldad y cultiven un corazón lleno de bondad. Dios se deleita con los que tienen un corazón amable, bueno, humilde y servicial, sin nada de soberbia. A Dios le complace que cultive este amor espiritual, por el que pueda sacrificarse en beneficio de otros, incluso si por ello sufre alguna pérdida. Dios oye las oraciones y peticiones de tales hijos. Por el contrario, Dios detesta a los que son arrogantes. Proverbios, capítulo 16, verso 5 menciona, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Oro en el nombre del Señor para que crucifique todo tipo de orgullo y se asemeje al corazón del Señor. Y, así, Dios lo bendiga sobreabundantemente. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral,
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.